Soy el doctor René García Doral, médico neumólogo y cirujano de tórax. Vamos a hablar de una enfermedad que es milenaria, que existe desde la época que existe la humanidad. Normalmente el ser humano, cuando era nómada, pues no estaba establecido en un solo lugar y no tenía tanto contacto con los animales. En el momento en que el ser humano se vuelve sedentario y adopta a los animales, al perro, al gato, al ganado, en ese momento el ser humano se contagia de las bacterias, virus de los demás animales. Y entonces ese virus o esa bacteria cambia, muta y finalmente va a contagiar al ser humano. Ese es el caso del Mycobacterium tuberculosis, que antes se conocía como Mycobacterium leprae, antes se conocía como Mycobacterium vaccae, actualmente es el Mycobacterium tuberculosis o el Mycobacterium hominis. Son diferentes serotipos de bacterias, ha ido mutando. Entonces esta bacteria, el Mycobacterium tuberculosis, afectaba o sigue afectando a las vacas, sigue afectando a otro tipo de animales, pero ha cambiado ahora de huésped. Tenemos ahora nuestra propia Mycobacterium tuberculosis. Y es desde que el ser humano se hizo sedentario. Ahora tenemos tuberculosis, que ha ido mutando, así como el ser humano también ha ido evolucionando, las bacterias también han ido evolucionando, haciéndose más resistentes o más fuertes. La tuberculosis es una enfermedad con la que la humanidad ha batallado. Ha matado más gente que cualquier guerra o que cualquier hecho histórico que nosotros tengamos. No hay nada en la humanidad que haya matado tanto como el Mycobacterium tuberculosis. Mueren alrededor de 2.5 millones de personas al año. De 2.5 a 3 millones de personas cada año, ininterrumpidamente. Si eso lo multiplicamos por 10, pues entendemos que en 10 años fallecen de 25 a 30 millones de personas. Ha crecido con la humanidad y no hemos podido acabar con ella. ¿Por qué? Porque es una bacteria que es crónica. Está en nuestro cuerpo y ahí se queda. El cuerpo puede ser que la domine de momento, pero la bacteria se queda como el caballo de Troya en nuestro cuerpo. En cuanto el cuerpo logra bajar sus defensas, la bacteria resurge y nos vuelve a reinfectar. Entonces el niño normalmente se infecta pues, de bebé, de tuberculosis, y logra vencer a esa bacteria y ahí se queda ya nuestra bacteria de niño. Pero cuando ese niño ya adulto se vuelve diabético, tiene una enfermedad inmunosupresora o se vuelve alcohólico, bajan sus defensas, se reactiva la enfermedad, ya sin necesidad de que ese niño o ese ya joven se vuelva a exponer a una persona con tuberculosis. Entonces la persona se conoce como reinfección endógena, se está infectando de su propia bacteria que ya tenía años atrás. Es una bacteria que no se cansa de atacar y que la podemos tener por toda nuestra vida. Y eso es lo que desgasta a la persona, es lo que desgasta a la sociedad y desgasta pues, a toda la población. Por eso tenemos que conocer el germen para poderlo atacar y no darle factores predisponentes para que otra vez nos reinfectemos. Debemos de tener bien controlado la diabetes, el alcohol, no tomar, cambios bruscos de temperatura, el VIH. Al presentarse el VIH, también un paciente con VIH que esté inmunodeprimido va a tener hasta un 10% más probabilidades de padecer tuberculosis. Nosotros, la población en general, tenemos un 10% de probabilidad de tener tuberculosis en el transcurso de toda nuestra vida. De 10 personas, una va a tener tuberculosis en toda su vida. Los demás no. Pero el que tiene VIH, de 10,
uno va a tener tuberculosis en un año. En un año, no en toda su vida, en un año. Obviamente, en 10 años, muy probablemente esos 10 personas con VIH van a padecer todos de tuberculosis si no reciben un tratamiento adecuado. Actualmente con los buenos medicamentos antirretrovirales, pues ya se vuelven inmunocompetentes. Esta bacteria inicialmente se contrae de contacto directo. Eso es lo curioso o lo importante que tenemos que saber. No hay un huésped que no sea el ser humano. O sea, el único portador de esta bacteria actualmente es el ser humano. Y esta bacteria se ha transmitido de uno a otro y ha logrado sobrevivir esta enfermedad a miles de años gracias a que el ser humano lo transmite a otro ser humano. No lo recibimos actualmente de un animal ni del ambiente. Lo recibimos de otro ser humano. Para que yo me contagie de tuberculosis me lo tiene que transmitir otro ser humano. Y no hemos logrado romper con esa cadena. Porque cuando una persona se infecta de tuberculosis, acude al médico 2 meses después. Y para eso ya contagió a 5, a 6 o a 7. Y no hemos logrado romper la cadena de hacer un diagnóstico temprano. De que antes de que infecte al otro, reciba el tratamiento adecuado. Fiebre persistente, una fiebre vespertina, o sea en la tarde, o nocturna. Y que va a durar la fiebre no 2 o 3 días, es una fiebre de una semana, 10 días o incluso un mes. La persona no le hace caso a la fiebre porque es una febrícula de 37,5, cuando mucho 38. En algunos raros casos llega a ser hasta de 39, pero la persona normalmente no acude con el médico porque la fiebre es febrícula y es en las tardecitas nada más. Otro síntoma importante, la baja de peso. Una persona no tiene por qué bajar 5, 6, 7, 8 kilos en un mes si no está a dieta. El diabético obviamente puede bajar de peso por descontrol de la glucosa, pero en condiciones normales no tiene por qué bajar de peso. Obviamente la tos con flema y a veces rasquitos de sangre. Pero en los diabéticos puede haber no haber flema, puede no existir flema. Lo mismo en el paciente con VIH y tuberculosis, ni siquiera tienen expectoración. Y eso es lo que hace el diagnóstico difícil. Estos casos, el que no tiene flema, pues no contagia. No es la prioridad 1. La prioridad 1 es el que contagia. La persona que tenga baja de peso, febrícula vespertina y tenga flema, debe de cuidar de no contagiar a los que estén a su alrededor para romper ese ciclo. Entonces poderle dar tratamiento a esa persona sin que transmita la enfermedad. Lo importante aquí es saber que esta enfermedad recibe un tratamiento. Si la persona toma el tratamiento como debe de ser, se cura. Se cura en el 95% de los casos. Es altamente efectivo el tratamiento. ¿Cuál es el requisito? Tomarse el tratamiento. ¿Y cuál sería el problema entonces? Si es tan fácil curarse. Que las personas no se toman el tratamiento como es. ¿Por qué? Porque son 6 meses y se requiere disciplina. Y muchas personas de los que están enfermos de esto son drogadictos, o son alcohólicos, o son indigentes. Entonces necesitamos aplicar disciplina en ese tipo de pacientes. Algún familiar que los oriente, alguien que los apoye en la administración del medicamento. Por eso el sector salud creó un programa que se llama TAES. ¿Qué significa el TAES? Tratamiento acortado, estrictamente supervisado. O sea, el paciente debe de tomar el tratamiento supervisado por alguien, por alguna autoridad, que cheque que efectivamente se lo va a tomar. Nuestro principal problema, o uno de tantos problemas que tenemos con esta enfermedad, es el tratamiento. El paciente no cumple el tratamiento como debe de ser. Si la población se tomara el tratamiento como debe de ser, también esta enfermedad ya no sería un azote de la humanidad. Nosotros debemos tomar conciencia de la población y poner de su parte, y al familiar apoyarlo para que se tome el tratamiento
de forma estricta durante esos 6 meses. Es lo que la población puede y debe de apoyar pues, al médico para poder pues, cumplir con nuestra meta de acabar con este azote de la humanidad, que es la tuberculosis pulmonar. Es importante tratar nuestras comorbilidades, la diabetes, el VIH, evitar el alcoholismo, cuidarnos si estamos tomando algún medicamento inmunosupresor y estar alerta de los síntomas. No existe una vacuna actualmente para prevenir la tuberculosis pulmonar. La vacuna del BCG, que se aplica a los niños a partir de los 8 meses, nos previene de una tuberculosis extrapulmonar, o sea, tuberculosis en hueso, en riñón, en cerebro, en intestino. Esa es la tuberculosis que se previene con la vacuna del BCG, pero desafortunadamente no sirve para prevenir la tuberculosis pulmonar. Al momento actual no existe vacuna, si no, no tendríamos ya tanto caso de tuberculosis. Desafortunadamente, nuestra ciudad, el puerto de Veracruz, ocupa primer lugar a nivel estatal en casos absolutos de tuberculosis. Y Veracruz también estamos en uno de los primeros lugares a nivel nacional. En pocas palabras, la tuberculosis es una enfermedad oportunista. Se va a presentar solamente en la persona que ya está previamente enferma, que tiene bajas defensas por estas enfermedades. Muchas gracias.